nombre es Daniel Moreno, tengo 39 años de edad, me dedico al teatro desde hace ya más o menos unos 25 años. Mi carrera empecé en los años 90, justamente haciendo televisión, algunos comerciales, y en los últimos años he hecho algo de cortometrajes y películas. En los últimos 14 años me he dedicado a lo que es la temática del arte drag. Yo lo aprendí en Europa, en Madrid y Barcelona, gracias a una beca que conseguí. Y fui a estudiar en Europa vestuario, maquillaje y escenografía para teatro, cine y televisión. Parte de ese proceso que Dionisio ha llevado en estos 14 años ha sido mucho el aprendizaje, más que para la comunidad gay, más bien para la comunidad heterosexual. Uno de los pensamientos principales de Dionisio es el arte, la cultura y la identidad. Así que luchamos mucho por lo que hacemos, que es el arte, al cual creemos y tenemos mucha fe en lo que hacemos. La cultura, que es tan importante. Un país sin cultura es un país sin identidad. Y de ahí viene la identidad, porque no solamente estamos reivindicando lo que nosotros somos como artistas, transformistas, sino que también reivindicamos mucho nuestro proceso creativo como ecuatorianos. Ya el drag no tiene, el que hace Dionisio y los compañeros aquí en el Ecuador, dejó a un lado muchísimo, a un lado ya esa estética muy traída de Europa o muy traída de los Estados Unidos. Se ha ido recreando cada vez personajes mucho más ecuatorianos, se ha ido creando más un estilo, una identidad propia a nivel del Ecuador. Y gracias a eso también, en el caso de Dionisio, ha tenido bastantes reconocimientos. Hace exactamente 2 años hicimos el libro Quitus Drag, Dionisio 12 años de historia, un libro que recopila por primera vez obras de temática de teatro drag. Es el primer libro en Latinoamérica que se dedica a esto del texto escrito para artistas transformistas, o sea, es un reconocimiento muy importante. El Fonsal también, a Dionisio y a quien les habla, declaró como parte del patrimonio viviente y el patrimonio intangible de la ciudad de Quito. Y el último homenaje que nos realizaron, que fue a finales del año pasado, que es todo este proceso de los personajes del Carnaval Andino. Así que la Fundación de Museos y la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano escogió la temática drag como parte de esos personajes del Carnaval Andino. Así que en la Avenida Naciones Unidas, allá hay una máscara drag que acompaña a personajes tan tradicionales como la máscara blanca, como el diablo Uma, como los payasos, el oso de anteojos. Entonces ya Dionisio forma parte de ese común y la temática del arte drag forma parte ya del convivir y de la forma de arte ecuatoriana. ¿Qué es para ti el drag queen? Para mí en lo personal el drag queen, el drag en primer lugar es una forma de arte, es una forma de expresión artística muy popular en otras partes del mundo. Aquí en el Ecuador es reciente, apenas entre 14 y 15 años que se lleva trabajando esto y relativamente es nuevo, entonces sí es un poco el proceso que se ha ido llevando. Y para mí el drag es esa máscara, esa parte del fetichista humano de reírse de sí mismo, el exagerar esta parte masculina y hacer una parodia de lo que eres, y eso es justamente lo que hace el drag, hace una caricatura de tu lado femenino, en el caso del drag queen, y en el caso del drag king es la parodia del lado masculino, ¿no? Entonces es muy interesante, ya que en el drag queen los hombres hacemos los papeles femeninos y en el caso del drag king las mujeres hacen el papel femenino, masculino. Y esto lo hace muy interesante, ya que estos procesos de transformación rompen por completo la norma. Y es un poco también ese proceso, ir un poco en contracorriente, y eso es lo que ya es el drag. Es una forma de expresión totalmente innovadora, en donde cada interpretación es única y verdadera, y cada ser humano tiene un drag en su interior, y cada vez va creando uno nuevo. Entonces, para nosotros, y a mí en lo personal, el drag es una forma también de educar, una forma de educar a las personas de las diferentes formas de amar, de esa diversidad humana que somos todos. Y esa diversidad humana también nos ha ayudado a que la gente entienda que ser diferente no es malo, es solo una forma más de amar. ¿Cómo nace Saraí? ¿Cómo nació Saraí? Bueno, como te digo, como actor hace ya varios años, más de 20 años, como actor para mí fue muy interesante trabajar a nivel de teatro, cine, pero siempre mantienes un poco ese parámetro de ser quien eres, o sea, Daniel Moreno haciendo el personaje de viejito, o del periodista, o el personaje, pero siempre desde el lado masculino. Cuando descubrí mi lado femenino, y fue gracias justamente a este proceso de Dionisios, Saraí propiamente no nació, sino que ella me encontró, y por azares del destino. Para ese entonces, en el año 98, cuando Dionisios abrió sus puertas,
Empezamos primero con pequeñas presentaciones de teatro drag, pero a nivel de revistas musicales. En ese entonces era el vestuarista, el maquillista, el escenógrafo, el director, y nunca tuve esa como necesidad de ponerme en los tacos y hacer el personaje, porque tenía, lógicamente, mis compañeros que lo hacían. Luego pasaron los años y en una ocasión uno de nuestros compañeros, lastimosamente su madre se enfermó y le tocó viajar a Quevedo. Así que con los compañeros nos quedamos mirando las caras y a decir, bueno, ¿y ahora quién lo reemplaza a él? Y no había nadie que lo reemplace, porque justamente los dos actores hacían los personajes en una obra que se llama Travesturas, hacían de dos niñas que se pierden en un bosque encantado y faltaba el personaje de la bruja, que era la mala del cuento, la bruja Casilda. Y entonces estaba justamente un amigo, un gran compañero, un gran amigo peruano, Diego Laoz, dramaturgo y actor. Y él me dice, pero si tú creas el personaje, hazlo. Así que me armé de valor, maquillé a los compañeros, me maquillé yo, me puse los tacos y empecé a temblar. Y me paré en el escenario. Pero fue de esas cosas mágicas que uno solamente lo puede sentir en el escenario. De esas cosas en donde te transformas y dejas de ser quien eres y te conviertes en otro ser. Y eso fue una de las cosas más lindas que llegó a pasar con el arte. Y conmigo específicamente cuando descubrí el drag. Me subí a un par de tacos y desde ahí no me he bajado. Y he seguido haciendo drag, me gusta lo que hago, amo lo que hago. Y Saraí, bueno, para ese entonces todavía no tenía nombre el personaje, pero ya fui haciendo otros personajes. Primero fui en La Bruja Casilda, luego fui Lucia Leonela en la telenovela Las Chicas Cocodrilo, Gantax en la Convención Anual de los Monstruos, El Poeta Loco. Fui haciendo varios personajes, pero en temáticas, todas en temática drag. Y fue increíble cuando vino el nombre simplemente llegó. Un día fue despertarme, encontrarme en soledad, y eso es lo que representa Saraí. Cada letra representa algo que ha sido parte del personaje. La S es de soledad, la A de amistad, la R de reto, de responsabilidad. La otra, la H, la A, perdón, es otra vez de esa amistad perdida, de esa parte andrógena que tiene el personaje también. La H es justamente de los hijos que nunca tendrá. Y la I es de la inocencia que el personaje nunca lo tuvo, porque ella ya nació mujer. No tuvo una infancia, nunca tuvo una niñez. Es un personaje que nació ya mujer. Y como tal tiene que contar algo y tiene que contar una historia. Entonces ahí es cuando se fue desarrollando poco a poco lo que fue el teatro drag. Empecé a escribir más obras y al final yo he escrito cerca de 50 obras de teatro para temática drag. Y aquí en este local trabajamos todos los fines de semana, jueves, viernes y sábado, durante todo el año. Todos los fines de semana. Y eso es parte también del reto, ¿no? Enfrentarse a uno mismo y ser responsable con tu oficio. Porque esto realmente no lo puede hacer cualquiera. Esto realmente tienes que tener una vocación y un oficio para hacerlo. Es muy fácil ponerse un par de tacos o ponerse un sostén y creerse mujer. Otra cosa es crear un personaje y que este personaje tenga la solvencia suficiente para enfrentarse al público y hablar y decir lo que siente y transmitir a la gente un mensaje. ¿De dónde viene la inspiración? Ahí sí es jodido. Bueno, la inspiración, en mi caso, tuve la oportunidad de haber hecho, y mucha gente me dijo al inicio, o sea, ¿por qué no hago obras que ya están escritas? Hay muchos autores internacionales que han escrito obras para que sean interpretadas por hombres. Y sí, es interesante y es curioso, pero en mi caso, cuando ya empecé a escribir, fue más bien una necesidad propia, de contar nuestras propias historias. Decir que Ecuador no fue tan fácil, tampoco es el paraíso que ahora se presenta para la comunidad LGBT, al contrario, para los triunfos y para tener esta libertad y esta diversidad sexual que existe en la actualidad, ha sido gracias a que atrás hay una lucha. Hay muertos, hay gente humillada, ofendida, hay gente que perdió la vida por lo que cree, suicidas, un montón de cosas. Entonces, parte de eso fue el encontrarme con que si tengo una herramienta tan maravillosa como es el arte, una herramienta tan linda como el teatro, y un personaje tan espectacular como drag, ¿por qué no utilizar esas herramientas en favor a lo que somos, mi identidad? Así que empecé a escribir. Y hay obras que son hiperdramáticas, súper dramáticas, hay obras que son hipercómicas, referenciales a nuestra situación social, política, económica.
obras que hablan de muertos de los años 80, durante el periodo de León Febres Cordero, cuando éramos perseguidos como delincuentes. En los años 90, los asesinos que aparecieron, los asesinos en serie que mataban homosexuales y travestis. Entonces, claro, el poder contar otras historias hubiese sido para mí muy fácil, muy práctico, el poder utilizar otros textos. Pero ¿por qué no apostar a lo que somos? ¿Por qué no apostar a nuestra memoria, a lo que vivimos? Y el poder transmitir a través de eso a las nuevas generaciones de que si ahora tenemos derechos es gracias a mucha gente que ya no está a nuestro lado. Y es un homenaje justamente también a todo eso. Muchas de esas obras también tienen parte de mí, de mi soledad, de mi tristeza, de mis exparejas, de la gente que yo amé, que me ofendió, que me humilló en algún momento, hasta me utilizó. Entonces es una mezcla de todo un poco. Y lo lindo es el poderlo poner desde el lenguaje ecuatoriano. No buscar esos enormes y parafernarios textos donde la gente se demora una hora pensando en qué me quiso decir. Cuando es mucho más fácil decirle, yo amo, yo quiero y quiero seguir adelante. Nada más.